Ahora hablamos con Gabriela Covelli. ¿Quién es Gabriela Covelli? Ella forma parte del grupo de familiares y víctimas de mala praxis. Allí la tenemos en contacto. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te ¿Qué saludamos tal? acá. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, gracias por atendernos, Gabriela. No, gracias a ustedes. Gabriela, bueno, primero, contanos un poco, hoy cuando lo anunciábamos decíamos, ¿en qué consiste este abrazo simbólico que van a llevarse a cabo la semana que viene al Congreso? ¿Por qué? En principio porque somos un grupo de familias, muchas familias de todo el país, Mendoza, Choel Choel, de todo el país, que nos hemos unido, como digo siempre, por el dolor y por el amor de la pérdida de un ser querido a causa de la mala praxis. Venimos haciendo varias acciones, entre ellas yo redacté un proyecto de ley en Ajá. donde se pide el tema de tipificar el delito de mala praxis para tener estadísticas en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, establece estadísticas que son terribles, tales como que una de cada 5 personas muere en una sala de cirugías, ¿no es cierto? Y para acercarte un poco más A nivel mundial es al esa... tema. Sí, sí, es una estadística mundial. Y otras, podría buscar otras que son realmente increíbles. Se calcula que más o menos la cantidad de gente que muere a Ajá. raíz de fallas en los sistemas de salud podría compararse con la catástrofe de un avión. Claro, porque ahí yo te quería preguntar lo Y siguiente, Gabriela. Vos, por ejemplo, mm, partiendo de esa estadística que vos me tirás, de una, cada cinco, de una sí. de cada 5 personas en el quirófano decías que muere. ¿Cómo Sí. se determina que se debe a la mala praxis y no puntualmente a otras razones? Porque primero nosotros tenemos que definir o diferenciar lo que son fallas en el sistema de salud Sí, y la mala praxis es cuando exactamente los médicos no han actuado conforme al arte de curar. O sea, lo que se debió hacer con el paciente no se hizo o se hizo algo que no se debía hacer. En nuestro país, la mala praxis está incluida dentro de lo que son homicidios o lesiones. Y entonces, si vos le preguntás a cualquier fiscal cuál es la estadística que tiene en tu ciudad, no te lo va a saber decir porque tendría que estar buscando causa por causa. Y realmente, si no conocemos cuál es la estadística, no podemos corregir el error. claro. Acá no se trata de hacer una cacería de brujas, sino de construir un sistema de salud y que la justicia también nos ponga en equilibrio la balanza. Ujú. Hoy, cuando Yo vos te puedo decías, jurar que soy abogada hace, sí, sí, decime, ¿sos abogada hace? que soy abogada hace 32 años y antes de la muerte de mi hijo, que fue el 2 de noviembre de 2017, yo te puedo jurar que no conocía esta realidad y le puedo asegurar a cada persona que nos esté mirando que es un mundo en el que uno entra y que desconoce. Entonces esta lucha que hacemos las familias es para que no te pase a vos, para que no Ujú. les pase a los otros. Casi te diría que ni siquiera es por nosotros, porque a nosotros ya nos pasó. Y Gabriela, entonces, antes de sí, entrar, que me interesa en el proyecto de ley, en esto de la tipificación de la mala praxis, en el sí. caso tuyo, para quienes no te conocen, ¿cómo te pega en tu vida y te la cambió, como vos decías, hay un antes y un después? ¿Vos perdés a uno de tus hijos? Yo perdí a mi hijo Nicolás de 24 años, deportista, con una salud intachable, por la mala atención de un médico. Yo tengo denunciado a un médico que además era amigo de mi familia y que durante 3 días atendió a Nicolás y le habló sobre que a Nicolás le dolía mucho la cabeza y él confundió este síntoma primero por una contractura muscular y Ujú. luego dijo que era una angina. Y no ordenó ninguna, no solo no ordenó ningún análisis, sino que además lo inyectó sin tener un diagnóstico previo y menos un diagnóstico acertado. ¿Le inyectó qué? Eh, ¿Qué le inyectó? ¿Un Le calmante? inyectó,
No, lo inyectó con suero, con diclofenac, con un montón de drogas que Nicolás ya prácticamente se desmayaba y así todo caminaba, iba, venía, y yo le suplicaba que haga una tomografía, que le haga un análisis de sangre y solo conseguí esto al tercer día. Nosotros vivimos en un pueblo que no es Buenos Aires, nosotros somos de Villa Gesell, Claro. y no tenemos tantas oportunidades como en Capital de recurrir a muchos otros lugares. De todas Y maneras, cuando, vos aclaraste que inclusive tenías mayor llegada por ser conocida o de este médico, sí, sí, digo. es que la pericia médica dice claramente que él acudió a atender a Nicolás cada vez que lo llamé, pero no utilizó la ciencia, o sea, no se preparó o se olvidó de seguir estudiando como la ley manda y como el código de ética de los médicos manda, desoyó a su paciente, desoyó a la madre de su paciente, y esto no lo digo yo, lo dice una pericia que ya tengo de la Suprema Corte de Nación. Gabriela, ¿y qué tenía Eh, Nicolás? Nicolás tenía una meningitis bacteriana y sus análisis de sangre lo dijeron, ¿no? Cuando salieron los análisis, que yo no supe leer en ese momento, técnicamente cualquier médico lo va a entender, Nicolás tenía 3 neutrófilos encallados, tenía 20.000 glóbulos blancos, había tenido un vómito a chorro, tenía rigidez nucal, no podía él Claro, no no verlo. pensar en un diagnóstico, no podía, no se podía. Pero bueno, como todo, lo aprendí tarde, Sí. por eso, Y de 2017 hasta el día de hoy, como me decías, yo era abogada, pero no conocía este mundo. ¿Te encontraste con qué mundo? me encontré con un mundo en donde la injusticia es lo que impera, en donde, y esto es lo importante y por esto estamos luchando, cuando vos denunciás a un médico y el fiscal lo imputa, primero está mucho tiempo tarda para hacer la imputación, o sea, para pasarlo de denunciado a imputado, que es una figura en donde lo citan a declarar, ¿no es cierto? Ya con una imputación formal. Y el médico continúa atendiendo hasta el día en que termina su última apelación en la Suprema Corte de Nación. Esto puede llegar a durar entre 8, 9, 10 años y durante todo ese tiempo lo normal es que el mismo médico vuelva a cometer otra mala praxis, y acá está el riesgo en la salud pública, es que ese médico pueda atender a cualquiera de las personas que hoy está mirando la televisión, porque no existe un registro que informe cuáles son los médicos que están procesados. Entonces, Claro. yo no pongo en este proyecto que cuando uno haga una denuncia así livianamente, el médico vaya a un registro de médicos, pero cuando un médico tiene sentencia firme, aunque sea de primera instancia, debería existir la medida cautelar como existe, por ejemplo, con los docentes o con los policías que los apartan del cargo. Eso La es. pena en este delito por homicidio es de 2 a 5 años y los jueces solamente dictan 2 años. Para mí, que a mi hijo me lo haya matado un médico o que lo mate un chico de la calle es exactamente lo mismo, y me parece que es peor porque el médico debería continuar preparándose y escuchar a sus pacientes. Gabriela, ¿cuándo presentaste este proyecto de ley que busca tipificar, entre otras cosas, que sea una figura la mala praxis? Sí, el proyecto lo vengo haciendo hace 2, 3 años, y hace un año que el senador Juan Carlos Marino tomó Ajá. contacto conmigo. Juan Carlos Marino es quien hizo la ley Justina, ¿no? La Sí. ley de donación de órganos, y nos está ayudando a presentarlo en el Congreso. Y bueno, estamos tratando, también es importante ¿Y qué está? decir que como no tenemos. ¿Está parado, Gabriela? ¿Está? No, todavía no se ha presentado porque decidimos Ajá. hacer todo como una adhesión previa. Entonces, vamos por las ciudades pidiendo que los concejales adhieran al proyecto, nos apoyen, y también me ocupé de tener Zoom y reuniones, porque estuvimos en época de pandemia, con diputados y senadores de otros partidos políticos, porque esto es una cuestión que nos concierne a todos y por la vida y la salud tenemos que ir todos. Así que también
estuvieron en la confección de este proyecto y en la ayuda el diputado Cacase, por ejemplo, asesores legales de Magdalena Sierra, que es una senadora, Ramiro Gutiérrez con su asesor, entre otros que me acuerdo, y el Observatorio de Víctimas también. Ajá. De la Cámara de Diputados de la Nación. También. Bueno, acá hay muchos mensajes, dice felicitaciones, no es fija meterse en esos temas teniendo en cuenta lo que hay enfrente. Mi reconocimiento a vuestro trabajo comprometido con la comunidad, dice ojalá abrámente de afectados y responsables. Gabriela, desde ya que nosotros te agradecemos el tiempo para con nosotros, vamos a seguir de cerca el peregrinar del proyecto de ley, pero no te quiero despedir sin antes consultarte, porque es tema desde hace unos días y sobre todo cuando se empezaron a conocer inclusive algunos audios. En el caso Maradona, ¿estamos viendo también que se trató de mala praxis? Sí, yo no puedo opinar porque no conozco más que lo que conocen ustedes, sí. Pero hubo un abandono de persona y esto es una opinión personal. Sí. Yo todo lo que te dije es una información objetiva. Yo no puedo opinar de algo que no sé. Separemos una cosa de la otra. Pero vos fijate que como la balanza en la justicia va mal. Maradona en menos de 15 días tenía a sus médicos imputados. Nosotros tenemos víctimas que pasan 3 años para que los fiscales los imputen. Y en esto el problema no es nuestra víctima, que ya murió, es las personas que van a ser atendidas por ese médico. Gabriela. Yo les pido a la comunidad que nos ayuden, nos apoyen difundiendo este abrazo. Es un abrazo desde el amor y desde el dolor. Somos todos familiares. Y en Reconquista ustedes tienen un referente de esta agrupación, que es el señor Mauro Ramoa, que falleció su hijita en octubre, sí, claro. Y que él está luchando por una guardia pediátrica. Ayúdennos, por favor, ayúdennos a ayudarlos a ustedes, a los que no les pasó. El 18 de marzo en el Congreso, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gabriela, un gusto charlar con vos. Éxitos. Gracias por difundir. Que sigas bien.